Durante siglos hemos leído las mismas páginas, sin notar que entre sus líneas alguien hablaba. Una mujer, su nombre fue borrado, su mensaje sellado. Hoy, por fin, abriremos el velo sobre la profetisa olvidada que podría cambiar la forma en que entendemos la Biblia y el fin de los tiempos. Durante siglos, los textos sagrados han sido copiados, traducidos y guardados por manos que decidían que debía sobrevivir y que debía desaparecer. Pero, entre esas líneas, entre cada respiro de las Escrituras, hubo una voz que fue borrada, no por error, sino por temor. Hablan de profetas, de reyes, de visiones, pero entre todos esos nombres, hubo una figura distinta en una mujer cuyo mensaje desafiaba el orden del poder. Algunos la llamaron herejía, otros simplemente la voz femenina de Dios. Su existencia quedó sepultada bajo capas de silencio y su historia se convirtió en sombra. Sin embargo, algo quedó en pistas, ecos. Una energía que ni el tiempo ni la censura pudieron apagar. Los antiguos la describían como una portadora de luz, una mujer que había contemplado el rostro del invisible y había regresado con un mensaje para el final de los tiempos. Hoy vamos a abrir esas páginas que callaron, porque a veces lo más peligroso no es lo que se dice, sino lo que se decide no contar. ¿Quién fue realmente esa profetisa? ¿Qué revelación hizo temblar a los guardianes de la fe? La respuesta quizá cambie lo que creías saber sobre la Biblia y sobre ti mismo. Los rastros empiezan en los lugares menos esperados, en pergaminos polvorientos, en ruinas cubiertas por arena, en fragmentos que casi nadie quiso traducir. Algunos de los rollos del Mar Muerto mencionan visiones donde una mujer resplandeciente habla al pueblo en tiempos de oscuridad. Otros textos apócrifos hablan de una sabiduría encarnada, una presencia que guía sin nombre y que anuncia la restauración del espíritu antes del fin. Los estudiosos modernos la consideran símbolo, metáfora, pero ¿y si no lo era? ¿Y si aquella profetisa fue real, una mensajera silenciada cuyas palabras fueron selladas para no alterar el equilibrio del poder religioso? En cada texto hay trazos de la misma historia, un mensaje repetido en distintas culturas. Ella habló, y su voz fue escondida. A medida que se descifran los manuscritos antiguos, comienzan a aparecer patrones. Un mismo canto, una misma advertencia, y en el centro la figura femenina silenciosa, pero persistente. No se trataba de un mito, sino de un llamado. Un susurro que ha atravesado los siglos para despertar ahora, cuando el mundo vuelve a necesitar su voz. Si sientes que algo en ti reacciona a este misterio, no es casualidad. Significa que estás preparado para mirar lo que muchos temieron ver. Suscríbete y acompáñanos, porque los secretos más grandes aún no han sido revelados. Para encontrarla, debemos mirar donde pocos se atreven en las visiones del Apocalipsis. Juan habló de una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Muchos la interpretaron como símbolo de la iglesia, otros como representación de María, pero hay una posibilidad más antigua, más inquietante, en que esa mujer represente la voz perdida, la profetisa olvidada. En las antiguas escuelas de interpretación mística, se decía que cada símbolo tenía 2 niveles, uno visible y otro oculto. La mujer del sol no era solo una figura, era la manifestación del conocimiento que había sido sepultado, la luz que las instituciones no pudieron apagar. En el mismo pasaje donde el dragón la persigue, se esconde una verdad. El poder teme aquello que no puede controlar, y la profecía femenina era lo más indomable de todo. Curiosamente, los manuscritos más viejos muestran variaciones en este relato. En algunos, la mujer no huye, se levanta. En otros, habla con una voz que hace temblar los cielos. ¿Por qué esas versiones fueron suprimidas? Quizá porque no hablaban de sumisión, sino de revelación. Quizá porque recordaban algo que el mundo quiso olvidar, en que la sabiduría divina también tiene rostro de mujer. Y así, entre las líneas más temidas del Apocalipsis, su presencia permanece, silenciosa, pero cierta, esperando a ser reconocida por quienes aún escuchan. Hubo un tiempo en que los textos bíblicos eran fluidos, reescritos, adaptados, pero a medida que el poder eclesiástico se consolidaba, la palabra divina pasó a tener guardianes y fronteras. Se eligió qué libros serían sagrados y cuáles quedarían apartados del canon. Entre estos últimos, los llamados apócrifos,
viven las sombras de la profetisa olvidada. En concilios antiguos hubo discusiones sobre visiones atribuidas a una mujer. En ellas se hablaba de una transformación del alma, de un despertar interior que cuestionaba la intermediación de los hombres entre Dios y el espíritu. Aquello resultaba peligroso. Si la revelación podía fluir directamente en la mente y el corazón, ¿para qué las jerarquías? Así, su voz fue sellada, escondida bajo símbolos, absorbida en otros nombres, pero el eco de su mensaje sobrevivió. Hasta en las traducciones más vigiladas se filtran destellos, palabras que brillan como si vinieran de otro tiempo. Su presencia se siente más que se entiende, un susurro que no pide fe ciega, sino búsqueda despierta. Y si llegaste hasta aquí, si algo en ti se pregunta qué más podría estar oculto, tal vez estás sintiendo lo mismo que ella quiso despertar a la necesidad de ver más allá de las palabras. Síguenos y desentrañemos juntos cada secreto que el tiempo intentó silenciar. Entre los fragmentos más olvidados del cristianismo primitivo, aparece un nombre codificado: An, la mujer de la luz. Documentos gnósticos, himnos etíopes y visiones coptas la mencionan sin identificarla por completo, como si solo pudiera ser comprendida por quienes poseen la mirada interior adecuada. En uno de los manuscritos descubiertos en Nag Hammadi se habla de una figura que trae la luz del conocimiento no aprendido, una sabiduría que no necesita templo ni mediadores. Su mensaje no era de rebelión, sino de despertar. Enseñaba que cada alma es un espejo del universo, que dentro de cada ser humano arde una chispa de lo divino que había sido olvidada. Y eso, para las estructuras de poder, era un desafío directo. Una profetisa que recordaba a los hombres que Dios no vive en las torres ni en los tronos, sino en el silencio del corazón, era demasiado peligrosa. Los que la escuchaban decían que su voz no resonaba con sonido, sino con comprensión, que cuando hablaba, el miedo se disipaba, que aquellos que dudaban de sí mismos se reconocían como parte del misterio. Su mensaje tenía algo tan puro que incluso siglos de censura no pudieron extinguirlo completamente. En algún punto, las leyendas se mezclaron con la historia y su nombre fue borrado, pero su huella, como un perfume antiguo, aún flota entre las páginas. La profetisa olvidada sigue hablando, solo que ahora lo hace a través del eco de quienes buscan. Hubo quienes intentaron borrar su legado, pero también hubo quienes lo protegieron en silencio. Archivos esotéricos de Alejandría, círculos de místicos en el desierto y órdenes monásticas clandestinas conservaron fragmentos de sus enseñanzas bajo juramento. Textos perdidos mencionan una secta llamada Luz de Sofía, cuyos miembros juraban jamás pronunciar su verdadero nombre, esperando el tiempo en que la humanidad estuviera preparada para escucharlo. Con el paso de los siglos, su historia se convirtió en un código, escondido entre símbolos y rituales. En mosaicos bizantinos, en frescos medievales y en los márgenes de antiguos códices, aparecen signos: una estrella de 8 puntas, un sol dentro de un círculo, una mano abierta, todos asociados con ella. Como si quienes sabían quisieran dejar rastros sin ser descubiertos. Y ahora, en pleno siglo XXI, los investigadores empiezan a notar un patrón. La profetisa olvidada no fue una ficción, sino una corriente de sabiduría que atravesó el tiempo, disfrazada de mito. Su mensaje no era para una época, sino para quien estuviera dispuesto a comprenderlo. Si algo en estas revelaciones toca una cuerda dentro de ti, no es coincidencia. Este camino apenas comienza, y cada secreto nos lleva más cerca de la verdad que ella custodió. No dejes que su voz se pierda. Síguenos y continúa este viaje hacia el corazón del misterio. Algunos creyeron que su rastro se perdió, pero los sabios antiguos decían que nada verdaderamente divino desaparece, an cambia de forma. Así ocurrió con la profetisa olvidada. Su nombre fue retirado de los libros, pero grabado en el cielo. Antiguos astrónomos sumerios y sacerdotes hebreos hablaban de una constelación femenina asociada con la revelación y el renacimiento, una figura que extendía los brazos hacia la luz, como si emergiera del horizonte para recordar el origen. Textos astrológicos posteriores reinterpretaron esta imagen, llamándola la madre de la palabra, la portadora del conocimiento divino. Lo fascinante es que el Apocalipsis también menciona signos en el cielo, una mujer coronada de estrellas, enfrentada al dragón, y en esa coincidencia, muchos ocultistas vieron el sello de la profetisa. Así, su nombre se volvió código, no podía ser dicho, pero sí contemplado. Estaba en la alineación de los planetas, en la danza del sol y la luna,
en los ritmos invisibles de la creación. Los primeros cristianos místicos afirmaban que cada era celeste marca el despertar de una voz, y que cuando las estrellas vuelvan a ocupar la misma posición que en los tiempos antiguos, su mensaje se escuchará de nuevo. Hasta entonces, su identidad permanece suspendida entre el cielo y la tierra en un eco cósmico, esperando ser reconocido por aquellos que aún recuerdan mirar hacia arriba. Las visiones nunca cesaron. En monasterios olvidados, monjes afirmaban escuchar en el sueño a la mujer del alba, susurrando palabras que no pertenecían a ninguna lengua humana. En los archivos de una abadía francesa se conserva el testimonio de una abadesa que, en el siglo XIII, decía haber visto una figura cubierta de luz pronunciar una advertencia: cuando los hombres duerman, la verdad se vestirá de mujer para hablar. En distintas épocas, poetas, profetas y ermitaños registraron frases idénticas, sin conocerse entre sí, como si la profetisa olvidada continuara comunicándose a través de mentes preparadas. Su mensaje se repite en los sueños de quienes buscan el llamado a despertar la parte divina dormida en el interior. El recordatorio de que la revelación no viene del exterior, sino del espíritu. Y hay algo profundamente humano en esto. En cada alma que sueña con su voz se convierte en su altar, en su nuevo templo. Su palabra vuelve a vibrar, no en piedra ni en pergamino, sino en la conciencia. Si alguna vez soñaste con una presencia luminosa que te hablaba con ternura y fuerza, quizá no fue solo un sueño. Quizá su voz te eligió. Permanece cerca y sigue nuestra búsqueda, porque los sueños que compartiremos en el próximo capítulo podrían contener la llave para entender quién fue realmente y por qué su silencio aún resuena. El tiempo ha cubierto su historia con siglos de silencio, pero no ha podido apagar su fuego. Porque la profetisa olvidada no era solo una mujer. Era la representación viva del conocimiento interior, del poder que el alma humana tiene para recordar quién es. Su mensaje sobrevivió en la intuición, en los sueños, en la voz silenciosa que todos escuchamos cuando el mundo calla. Las antiguas escuelas espirituales enseñaban que el conocimiento divino no se transmite por palabras, sino por resonancia, que cuando escuchas una verdad que te estremece, es porque ya la conocías antes de nacer. Y eso mismo intentó decir la profetisa, que el reino no está en los cielos ni en las piedras sagradas, sino en el interior, que la verdadera revelación no es externa, sino un reflejo del espíritu que despierta. Quizá por eso su historia fue temida, porque aquel que comprende su mensaje deja de necesitar intermediarios para alcanzar lo divino. Y cuando eso sucede, el poder pierde su dominio. Hoy, en una era de ruido y distracción, su palabra resuena más que nunca. No llama a la rebelión, sino al despertar consciente. No busca seguidores, sino buscadores. Y tal vez esa sea la profecía que aún espera cumplirse, que el ser humano recuerde la voz olvidada que siempre le ha hablado desde adentro. En los antiguos oráculos se decía que cada milenio la llama del espíritu femenino volvería a levantarse, trayendo consigo una nueva comprensión del mundo. Algunos creen que ese tiempo es ahora, no porque ella regrese en carne o en hombre, sino porque su energía está despertando en millones de almas que sienten lo mismo, aunque algo profundo está llamando desde el silencio. La profetisa olvidada no necesita ser identificada, porque nunca fue una sola persona. Es la voz que conecta la sabiduría del pasado con el presente. La chispa divina que se encarna en quien se atreve a buscar la verdad, más allá de los dogmas. Es la memoria viva de lo sagrado femenino, el aspecto de Dios que el miedo intentó enterrar, pero que la conciencia humana está rescatando. Puede que no sepamos su nombre, pero sentimos su presencia cuando ciertas palabras nos estremecen, cuando el alma reconoce lo eterno que habita en ella misma. Porque su mensaje no fue escrito para una religión ni para un templo, sino para ti, que has llegado hasta el final de esta revelación. Y si su voz también te tocó, suscríbete al canal y acompáñanos en la próxima búsqueda, porque aún quedan muchas verdades que el tiempo intentó ocultar y que ahora están empezando a despertar.